Buenas tardes, mi nombre es Chariga Alejandra Torres y voy a exponer sobre la corriente filosófica empirismo. Bueno, para empezar hablaré sobre los problemas del conocimiento. Bueno, el conocimiento humano se puede entender como el proceso que relaciona un sujeto cognoscente y un objeto para conocer o por conocer. Y es decir que en sí los elementos esenciales del conocimiento son pues el sujeto cognoscente, el objeto por conocer y la relación que hay entre ellos. El sujeto y el objeto son entes totalmente independientes el uno del otro. Ellos se encuentran en mundos totalmente distintos, ya que por parte del sujeto cognoscente, al ser o al hacer referencia al alma humana, se encuentra en la esfera psicológica. Y el objeto por conocer, quien es la realidad, sea material o sea inmaterial, pertenece a la esfera ontológica. Entonces se puede decir que estas dos esferas son totalmente hasta contradictorias. Entonces, el problema del conocimiento surge cuando el sujeto pretende establecer la relación de discernimiento con el objeto. La relación entre estos dos no es esencial, quiere decir que por tanto es imposible. Ni la conciencia consciente puede salir de sí misma pues para penetrar la esfera del objeto, ni ésta se puede meter tampoco en la mente. Entonces por esto, básicamente por esto, el conocimiento de la realidad en esencia es imposible. Bueno, es decir entonces que todo lo que un sujeto pueda decir sobre determinado objeto no será la realidad del objeto, sino simplemente un discurso que se dijo sobre ese objeto, ya que el lenguaje humano no está hecho para hablar de conocimiento. Bueno, ya con esta breve introducción, entonces ya hablaré más acerca del problema del conocimiento. Entonces, como el conocimiento de la realidad es imposible, también lo es el conocimiento del conocimiento. Es por esto que existen muchas soluciones de diferentes personajes frente a los problemas del conocimiento, los cuales son cuatro. Posibilidad, origen, esencia y la verdad del conocimiento. Estas soluciones de las que hago mención son llamadas supuestos filosóficos. ¿Por qué supuestos? Porque, como dije anteriormente, el conocimiento de la realidad es imposible en esencia de alcanzar. Entonces, por lo tanto, son suposiciones que se logran pues, postular por ciertos personajes. Entonces, por esa razón se llaman supuestos. Y pues yo me enfocaré en el supuesto filosófico empirismo. Bueno, este supuesto filosófico trata de resolver el problema de filosófico origen. Y la pregunta que abarca este problema es, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Bien, entonces pues el empirismo dice que la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. Y dice que el espíritu es una hoja en blanco en la que la experiencia va escribiendo. Y este supuesto filosófico, esta corriente filosófica, es totalmente contradictoria al racionalismo. Bueno, ahora voy a profundizar un poco más ya sobre la corriente filosófica empirismo. Bueno, esta corriente filosófica surgió en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y entre sus principales características está, primero, la razón es limitada por la experiencia. La segunda, la negación de las ideas innatas. Y pues siguiendo la línea de que el conocimiento se adquiere a partir de lo sensible, entonces resulta natural que el empirismo refute las ideas innatas. También está el conocimiento es subjetivo y se basa en la experiencia de un individuo y su percepción de la realidad. Otra característica es que el conocimiento se nutre con base en experiencias internas, como los sentimientos o las emociones, y con base en experiencias externas,
como lo son las cosas materiales o lo físico. Otra característica es que se contrapone al racionalismo. Entonces, es porque según el empirismo, la mente no posee ideas naturales, sino que éstas deben adquirirse mediante el conocimiento que al ser provisto por las experiencias es limitado o lo limita. Una característica del empirismo, además de ya las mencionadas, es que el conocimiento y aprendizaje es experimental e inductivo. Y la última característica principal es que el empirismo no usa la moral para describir el conocimiento, sino que usa es el sentimiento humano que fue experimentado pues durante la experiencia. Ahora hablaré un poco más de la contextualización histórica del empirismo. Bien, entonces la Inglaterra del siglo XVII fue políticamente muy peculiar, mientras que las monarquías en el continente se iban haciendo mucho más fuertes y más poderosas. En Inglaterra surgieron las tendencias de antiabsolutismo y liberalismo que tras el siglo XVII se fueron extendiendo en todo el continente europeo. Tras el siglo XVII, la influencia del empirismo se dejó notar tanto en el campo de la filosofía política como en la teoría del conocimiento. Bueno, lo primero, el liberalismo de Locke influyó en los ilustrados, que alentando por medio de ellos los principios de Revolución Americana y la Revolución Francesa. Bien, su división de poderes influyó en Montesquieu y su principio de igualdad impulsó el reconocimiento paulatino de los derechos humanos. En teoría del conocimiento o epistemología, las ideas de Hume influyeron en Kant y el empirismo en general influyó en el positivismo del siglo XIX y en el neopositivismo y la filosofía del lenguaje del siglo XX. Ahora hablaré sobre los principales representantes del empirismo. Entonces iniciaré hablando de John Locke, el cual fue un médico, filósofo nacido en Inglaterra, quien fue considerado uno de los principales referentes del movimiento empirista y quien tuvo gran influencia en el pensamiento de grandes filósofos y escritores. Él respondió al racionalismo continental, escribiendo a finales del siglo XVII un ensayo sobre el entendimiento humano. Otro representante importante del empirismo es George Berkeley, el cual ideó un empirismo extremo y metafísico en el cual los objetos existían si son percibidos. Y otro, para finalizar, el tercer representante del empirismo importante es David Hume, el cual ideó un empirismo que se redujo a simplemente impresiones e ideas. Y ahora para finalizar, hablaré sobre la corriente filosófica contraria al empirismo. Bueno, pues ya como lo he mencionado anteriormente, la corriente contraria al empirismo es el racionalismo. Y su principal diferencia radica en la forma en cómo el ser humano adquiere el conocimiento. Entonces, para el racionalismo, la verdadera fuente del conocimiento es la razón. Un conocimiento es tal cuando es lógicamente válido y universalmente necesario. Cuando la razón juzga que algo tiene que ser así y no de otra manera, y que tiene que ser así siempre y en todas partes. Y pues básicamente el racionalismo descarta plenamente la idea de los sentidos como fuente del conocimiento, pues considera que el mundo está en constante cambio y no puede darnos el verdadero saber. Y bien, así concluye mi exposición sobre el empirismo. Muchas gracias.